Actividad integradora. Tema: Civilizaciones mesoamericanas. Curso: Estrategias para la enseñanza de la historia, a cargo del docente Rogelio Salazar Tamés. Grupo Quinto C. Montemorelos, Nuevo León. Alumnas: número 4 de lista, número 11, número 14 y número 20. Civilizaciones mesoamericanas. ¿Qué son las civilizaciones mesoamericanas? Aquí te vamos a dar una explicación. Las civilizaciones mesoamericanas son culturas precolombinas que habitaron la región central de América entre el año 1500 a.C. y el 1521 después de Cristo. El nombre Mesoamérica proviene del griego y significa medio o intermedio y hace referencia a las tierras de Centroamérica. Iniciamos con los olmecas. Los olmecas fueron la primera gran civilización de la región entre el año 1500 a.C. y el 300 después de Cristo. Se destacaron por las edificaciones, las colosales cabezas talladas en piedra, el calendario y las bases de la escritura. Una de sus majestuosas obras son las cabezas colosales, que representaban los retratos de quienes gobernaban los trópicos en lo que ahora son los estados de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas en México. Los olmecas siguen siendo una civilización misteriosa, ciertamente, porque ni siquiera sabemos cómo se llamaron a sí mismos, puesto que la palabra olmeca es un nombre en náhuatl que significa habitantes de la región de Ul. Los zapotecas fueron una de las primeras poblaciones de Mesoamérica establecidas en el sur del actual país de México, una región de extensos valles que resultaba muy adecuada para la agricultura. Se asentó en las tierras más altas del sur de Mesoamérica, en la zona de los actuales estados mexicanos del Valle de Oaxaca, Guerrero y Puebla. A diferencia de la mayoría de los pueblos indígenas mesoamericanos, no se conocen leyendas o datos que revelen su trayecto migratorio. Sin embargo, hay evidencia de que los zapotecas creían en su procedencia directa desde el cielo, por lo que se llamaban a sí mismos la gente de las nubes, apodo que hacía referencia además de su asentamiento en tierras a grandes alturas. La ubicación de la cultura zapoteca. Los zapotecas se establecieron en el Valle de Oaxaca, a unos 200 kilómetros al sur de la actual Ciudad de México. Su capital era el Monte Albán, ubicada a 10 kilómetros de la ciudad de Oaxaca. La capital contaba con estructuras escalonadas en forma de pirámide destinadas a edificios sagrados, tumbas y mercados. Algunas características generales de la cultura zapoteca es que se destaca la influencia que recibieron por parte de los olmecas, los teotihuacanos. Ellos desarrollaron sofisticadas técnicas en el arte. La cerámica incluía pinturas geométricas e imágenes de dioses, también plasmados sobre grandes edificaciones para decorarlos. La cultura teotihuacana es una de las culturas precolombinas más misteriosas del continente, cuyos orígenes y desapariciones constituyen debate entre los estudios. Aún así, se conoce de la mala influencia de esta cultura en sus vecinas mesoamericanas, a juzgar por la presencia de su imaginario en otros centros arqueológicos. De hecho, Teotihuacán fue uno de los centros de peregrinaje importantes para la cultura azteca posterior, quienes vinieron en la ciudad ya abandonada un punto de revelaciones religiosas. A juzgar por los restos de Teotihuacán, sus fundadores eran expertos constructores con un sentido monumental de la arquitectura. Cultura mixteca. La cultura mixteca o civilización mixteca fue una de las más antiguas culturas precolombinas mesoamericanas.
antecesora del actual pueblo mixteca mexicano. Floreció al sur del actual territorio de México. Su época de esplendor terminó en el siglo X, pero el pueblo mixteca sobrevivió hasta su encuentro con el conquistador español en el siglo XV. Costumbres y tradiciones de la cultura mixteca. Los mixtecas compartieron muchos rasgos con otras culturas mesoamericanas como la maya y la mexica, incluidos muchos elementos mitológicos y su culto a la divinidad solar. Se sabe que los mixtecas veneraban a sus dioses con sacrificios humanos y animales. El idioma de esta cultura era el proto-mixtecano, del cual derivan las lenguas mixtecas aún habladas en el sur de México. Economía de la cultura mixteca. Como la mayoría de los pueblos mesoamericanos, la economía mixteca se sustentaba mayormente en la agricultura. Sus cultivos más importantes eran el maíz, frijol, chile y calabaza, y de productos no alimentarios como el algodón y el cacao, en las regiones donde el clima lo permitía. Aportaciones de la cultura mixteca. Los mixtecas dejaban tras de sí una importante evidencia arqueológica, así como un aporte significativo al imaginario actual del sur de México. De todo ello puede destacarse la artesanía cerámica, decorada con múltiples colores. Cultura azteca. En esta cultura proviene de la civilización mesoamericana. La palabra azteca procede de una legendaria tierra del norte llamada Aztlán. Los aztecas fueron un pueblo que por medio de alianzas militares con otros grupos y poblaciones se expandieron rápidamente y dominaban el área central y sur de México. La ubicación geográfica. Esta civilización procedía del noreste de América y creó un imperio en el siglo XV en México. Los aztecas pertenecían a un clan que estaba formado por familias que compartían intereses comunes. La mujer podía contraer matrimonio de los 16 años, a diferencia del hombre que tenía que cumplir los 20 años para formar una familia. Uno de los beneficios del hombre casado era que recibía una parcela, pero solo tenía derecho a quedarse con el producto de la tierra. La alimentación. Uno de los principales alimentos de los aztecas eran las tortas de maíz. La tolteca fue una cultura que logró trascender su tiempo y ser considerada un modelo para las sociedades mesoamericanas que la sucedieron. El vocablo toltecatl, utilizado para referirse a los habitantes de Tula, llegó a utilizarse tanto para designar a los pueblos civilizados y educados como a aquellas personas con habilidad para las artes y los oficios. No obstante, esta imagen del pueblo creador, lo que sin duda eran, los toltecas fueron un claro ejemplo de las sociedades militarizadas que a partir del posclásico temprano dominaron el escenario cultural mesoamericano. En cuanto a ubicación, el tolteca, cuya sede se encontraba en la ciudad de Tula, Hidalgo, fue uno de los grupos más importantes de Mesoamérica, por lo cual es posible encontrar elementos característicos de esa cultura, por ejemplo la cerámica y la arquitectura, en distintas regiones y principalmente prácticas rituales y preceptos ideológicos asociados sobre todo a la legitimidad de los gobernantes. Su organización, pues más que nada, el gobernante más importante de Tula fue Secactl Topilzin Quetzalcóatl, y las tradiciones sobre sus actos y su reinado lo muestran con una interesante mezcla de atributos humanos y divinos. Ante una serie de problemas que a la postre condujeron a la caída de la ciudad, abandonó Tula para dirigirse a la costa del Golfo, donde desapareció